El Señor nos habla hoy en su paz. Señor, en esta mañana delante de tu presencia estamos. Quiero darte las gracias por tu bondad, por tu misericordia, tu poder infinito para con nosotros, Señor. Gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pido que seas hablándonos a través de tu palabra, que podamos entender, comprender, Señor, sabiduría, consejo, entendimiento para nuestras vidas. Que hoy, Señor, podamos tener y poner en práctica tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y que podamos, Señor, aplicar estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana, a nuestro diario andar, para que vivamos quieta y reposadamente y en bendición, como solamente tú lo deseas. Te doy gracias en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres, versículo 8, son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Gloria al Señor. Una de las doctrinas básicas de la Iglesia del Señor, y tal vez de las más mal interpretadas, de las más discutidas, de las más, que pudiéramos decir, refutadas por muchas creencias, es la doctrina de la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. En Mateo 28, 19 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El domingo pasado, la enseñanza pasada, estuvimos hablando de los tres tipos de bautismos que habla la Biblia: bautismo en agua, bautismo en sangre, bautismo en el Espíritu Santo. En ese texto está hablando del bautismo en agua. Y hermanos, dice que la fórmula bautismal debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos detenemos a leer ese texto, y pido que por favor lo coloquen, Mateo 28, 19. Quiero que veamos algo interesante, hermanos, y permítame darle con mucho respeto, una pequeña clase de gramática para que entendamos este texto. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Déjalo ahí, por favor. En el nombre del Padre, hay una coma y una I, o sea que hay una doble separación. Cuando se coloca una cosa separado por comas, se están enumerando cosas diferentes. Es como si mi nombre es Leonel Carvajal Cortés, pero si yo le pongo comas, Leonel es una cosa, Carvajal es otra y Cortés es otra. A eso, ¿por qué lo digo? Porque hay denominaciones y creencias que dicen que Dios es uno solo, eso de la Trinidad no existe, que esos son nombres de Dios, Padre, Espíritu Santo, esos son nombres de Jesús, y que solamente existe Jesús nada más. Y aquí en este texto del bautismo nos habla de personas totalmente distintas. No dice en los nombres, sino en el nombre del Padre, quiere decir que es uno, el Hijo es otro, y el Espíritu Santo es otro. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 que leímos, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el mismo Hijo, la palabra en acción, y el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Y así he titulado la enseñanza esta mañana: tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y a lo largo de la Biblia encontramos mencionada la Trinidad de Dios. Pero hay gente que dice: es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia.
Y eso es cierto. Si usted va a buscar, en ninguna parte de la Biblia dice Trinidad. Pero tampoco una parte de la Biblia dice Biblia. Excepto en la tapa, ¿no? Que se la ponen el que la mandó a hacer, el que la diseñó. Pero en el texto sagrado la palabra Biblia tampoco es antes, por ende tampoco existe. Son cosas para pensar. La Trinidad, hermanos, está más vigente y más viva desde la creación misma hasta nuestros días. Y el texto lo dice. 3 dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y hermanos, en el plan redentor, en el proceso del redentor, la Biblia tenemos que entenderla desde la redención del hombre. ¿Qué es la redención del hombre? La salvación de nuestras almas. Y desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía sus planes de la redención del hombre. Por eso todo el Antiguo Testamento, hermanos, todo el Antiguo Testamento es la promesa de la redención. Los 13 evangelios, Juan Evangelios, nos hablan, hermanos, de la venida del Redentor. Todo el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Y para que el Redentor viniera necesitaba una nación, una moneda, toda igualdad. Y eso existió en el tiempo de Cristo a través de Roma. Luego, los 4 evangelios se le conocen como la venida del Redentor. ¿De qué hablan los evangelios? De Jesucristo. Hechos de los apóstoles se le da a conocer como la manifestación del Redentor en manos del Espíritu Santo. Ya todas las cartas hablan de la explicación del plan redentor y Apocalipsis la consumación de la redención. Por eso, hermanos, vamos a hablar de 3 personas que intervienen en ese plan redentor. La primera de ellas, el Padre. El Padre diseñó, creó ese plan de redención para la humanidad desde la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia, es decir, el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hermanos, la presencia del Padre es un elemento vital de la omnisciencia de Dios. Dios, para ser Dios, tiene unas cualidades fundamentales. Una es ser omnipotente. La expresión omni, O-M-N-I, significa todo. Todo. Omni con B significa objeto volador no identificado, es otra cosa. En este caso, estamos hablando de omni, O-M-N-I, omnipotente. Significa que es todo poder. Por eso hablamos de todo poderoso. ¿Satanás tiene poder? Sí, pero no es todopoderoso. Dios sí es todopoderoso. Pero también Dios es, hermanos, omnipresente. Es decir, que está en todas partes. Pero también es omnividente. O sea que todo lo ve. También es omnisciente. Todo lo sabe. Y si a eso le agregamos soberano, eterno, que son cualidades que lo hacen ser Dios. Y aquí, hermanos, el apóstol nos está hablando, el apóstol Pedro nos está hablando de la presencia. Es uno de los elementos de la omnisciencia. Antes ya lo conocía. Antes de que se conociera, ya él lo conocía. ¿Por qué? Porque es Dios. El futuro ya estaba conocido en las manos de Dios. Y una cosa, hermanos, es que Dios sabía que el hombre caería. Y por eso creó un plan eterno para redimir a la humanidad. La salvación, hermanos, no surgió por la caída del hombre. Algunos se dicen porque Adán y Eva fueron destituidos del paraíso, a partir de ahí se constituye la salvación. No, la salvación estaba concebida desde antes de la creación. Es que una cosa es preconocer y otra cosa es predeterminar. Lo que Dios hizo fue preconocer, no predeterminó. Si nosotros creemos en la predeterminación,
Significa que Dios sabía que iba a pecar y por eso colocó el árbol para que el hombre pecara. Y estaríamos fallando a una de las cosas que Dios a usted y a mí nos dio, que se llama el libre albedrío, es decir, la voluntad humana. Lo que sí Dios tenía era preconocimiento. Dios sabía que el hombre iba a pecar, por eso creó y diseñó un plan. Ahora, ¿qué pasa si el hombre no hubiera pecado? ¿Será que si el hombre no hubiese pecado en el paraíso, Cristo hubiera necesitado morir? No. Seríamos como los ángeles. Por eso a Jesús, y más adelante lo vamos a ver, se le conoce como el segundo Adán, el que vino a restaurar la obra inicial de la salvación. Hermanos, una cosa es predeterminar o predestinar y otra cosa es preconocer. Dios preconoció, desde antes ya sabía que esto iba a pasar, pero Él no determinó que el hombre pecara. Fue una decisión total y soberana de quién. El hombre es el que decidió pecar. Dios le dio la opción, porque es el libre albedrío. Y ese libre albedrío lo tenemos hasta hoy. Dios te dice, por aquí es el camino, por aquí te bendeciré, por aquí haré contigo, o este no es el camino, te va a ir mal. Tú y yo elegimos. Es una Y, como llamamos nosotros. Es un camino en dos sentidos. Tú escoges cual quieres. No, pero es que el Señor ya sabe quiénes serán los salvos. Claro, el Señor lo preconoce, pero no lo ha predeterminado. ¿A qué voy con eso? Dios sabe que la hermana puede ser salva o no. Dios lo sabe. Pero quien determina si es salva o no es usted. Soy yo. Dios vale, claro. Porque Él conoce el futuro. Pero Dios no predetermina quién es salvo y quién no. Dios no hace afección de personas. Eso depende de quién. Del hombre. ¿Usted es salvo solo? Dios lo sabe. Sí, es verdad. Pero creo que lo tiene que tener bien clarito eso, merced. Y yo no. Debemos tenerlo como bien clarito, más bien nosotros. Claro, el Señor lo sabe, porque Él preconoce las cosas, pero no las predetermina. Si me hago entender, es como cuando uno le dice a un hijo, mire, no haga eso. Yo estoy seguro que le va a pasar eso. Usted ya preconoce lo que le puede pasar, ¿cierto? Pero no porque usted se lo diga, ya determinó que eso le va a pasar. Más allá de que su hijo le diga, ¿no te parece bruja? Ay, no me diga porque siempre usted me dice me va mal. Pues es verdad, porque su mamá ya sabe, nosotros ya como padres sabemos que le va a pasar. ¿Por qué? Porque predeterminamos el mal para usted. ¿Queremos el mal para usted? No. Pero sí preconocemos lo que puede pasar. Entonces, lo que Dios hace es preconocer, no predeterminar. La salvación sigue siendo individual, personal. Usted debe elegir tentarlo. Y es una elección que no depende de Dios, depende única y exclusivamente de usted y de mí. Y el Padre, hermanos, estableció ese plan para que por medio del sacrificio de su Hijo Jesús podamos ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 23. Es por amor que usted y yo hemos sido salvos a través de la redención de Cristo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Note usted, la primera parte del texto dice la palabra que ya estaba anticipado por el conocimiento, por el preconocimiento de Dios. Ya en la mente del Padre estaba la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre sabía que la raza humana iba a pecar. ¿Porque determinó que el hombre pecara? No. Dejó la libre decisión para hacer. En palabras más entendibles y comprensibles, Dios tenía el plan B. ¿Cuál era el plan A? Que el hombre se mantuviese en el paraíso por siempre. Ese era el plan A. ¿Qué? Pero el Señor, conociendo la prepotencia, la soberbia, la petulancia del ser humano, dijo, hagamos el plan B. ¿Cierto? Eso es como usted cuando coge un billetico de 20 y lo echa para escondidito en la billetera. ¿Eso qué es? Un plan B.
Uno nunca sabe, hermano. Necesita para desficharse, para echar una gasolina, para cualquier cosa. O un plan B, ¿cierto? Y a medida que pasan los años, uno va volviendo más precavido. Si usted es de los que ya está dejando linternas por todos lados, le está cargando plata para esconder en la billetera, y usted está haciendo una cantidad de provisiones y todo eso, se está volviendo bien. Ese es un sinónimo. Que a usted no le importa nada en la vida, tranquilo, todavía está conservando la juventud. Pero si usted ya está haciendo su plan, hay que pensar en la vejez. Ya está cerquita. Ya está cerquita. Hermano, Dios Padre conocía de antemano que el hombre caería en pecado. Y a Dios le dolió la caída del hombre, claro, porque no quería eso. Dios sabe, hermanos, si tiene planes preciosos. Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Dios son de bienestar para darnos el fin que será. Dios sabe que queremos lo mejor, queremos estar bien, felices. Y los pensamientos de Dios están enfocados en eso. Y ese es el deseo de Dios, bendecirnos. El problema es que nosotros no nos hemos enterado que Dios nos quiere bendecir. Y a veces pretendemos hacer la voluntad nuestra como a nosotros, hermanos, nos parece. Y ahí sí nos equivocamos. Por eso, el Padre, desde antes, ya tenía un plan B. Un plan B. Y era la muerte de su Hijo Jesucristo. Es tremendo, hermanos. Y uno se pone a pensar cómo el hombre desaprovechó esa preciosa oportunidad. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Pues, hermanos, así fue determinado. Así fue preconocido por Dios. La segunda persona que interviene en el plan redentor es el Hijo. Dígame si no. El plan del Padre involucraba al Hijo en su deseo. Que recuerden que son uno, dos. Tres personas diferentes, un solo Dios, verdad. El Hijo estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 8, nos habla precisamente de que el mismo Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y hermanos, ahí el mismo profeta dice: envíame a mí. Pero ¿a qué? A hablar del plan de salvación. Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Todo el libro de Isaías también se le llama la Biblia en miniatura. Está contenida toda la Biblia en esos 66 capítulos que tiene Isaías. ¿Y de qué habla? De la venida del Redentor. Isaías es el que predice o profetiza la venida del Redentor, la venida de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra del Señor, Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. ¿De quién está hablando aquí? Jesús. Sino la voluntad de quien me envió. ¿Quién envió a Jesús? Padre. Entonces, parafraseando un poco, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Y hermanos, el Hijo, Jesús, estuvo dispuesto a despojarse de su gloria y de su majestad para hacerse un simple mortal. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 al 8. Este texto es precioso. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Filipos y se lo dice, una iglesia perseguida. Y les dice: mire, piensen por un momento lo que Jesús padeció. Y dice la palabra en el versículo 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, se hizo igual que nosotros, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y mira lo que sigue diciendo: por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Jesús, del Padre. Qué hermoso, hermano, saber de que Dios mismo se despojó de su deidad, de su majestuosidad, para darle una oportunidad al hombre. Y le voy a decir una verdad en esta mañana: Dios es un Dios de oportunidades. Y el día que fue crucificado en la cruz, a usted y a mí nos dio una oportunidad y nos sigue dando una oportunidad. Primera a los Corintios dice: hoy es el día de salvación. Hoy esta es la oportunidad que tenemos. El Hijo puso su vida, estuvo dispuesto a morir por nosotros para redimirnos. Juan 15:13. Hermanos, en el plan del Señor estaba también morir. Sabía que no había opción alguna. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Oh, hermanos, tremendo. En la oración del Getsemaní, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino palabras más, palabras menos que dijo Jesús. Si existe otra manera de salvar a la humanidad, hazlo, pero si no, hasta la muerte. Palabras más, palabras menos. Hermanos, si hay algo que usted y yo debemos tener clarito, es el inmenso amor del Padre al crear un plan redentor para la humanidad. Pero el amor se consuma con la muerte de Jesús, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el versículo 17 dice: y no queriendo que ninguno perezca, o sea, ninguno se condene, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Hermanos queridos, el amor de Dios es que Él nos ama. ¿Por qué? Pues porque Él decidió amarnos. No es por lo que yo haga o deje de hacer, es porque su amor es así. No es, hermanos, y a veces, y eso tenían los fariseos, creían que la salvación era por el fiel cumplimiento de la ley y por ende por las obras. Y Dios les dijo: por las obras no, ¿y dónde queda el prójimo? La salvación no es por obras, es por fe, por creer. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú, tu casa. Cree. La salvación es por fe. Cree. Y hermanos, ¿por qué Dios nos ama? ¿Se nos ha preguntado eso? ¿Por qué tanto amor? Yo le pregunto algo, a ciencia cierta, ahí en su mente. ¿Usted merece tan amor de Dios? Yo no, hermano. Yo, la verdad, yo he llegado a una conclusión. Yo no entiendo. Mi mente, hermanos, yo no entiendo tanto amor de Dios por mí. Yo no lo entiendo. Sí, hermano, todos los días pecamos contra Dios. Todos los días le fallamos. Ay, no, yo no. Si alguno dice que no ha pecado, hace algo así, mentiroso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Pero para eso vino Jesús, para revivir al mundo del pecado. Qué bonito. Qué grande es el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es más grande que el amor de una madre. Con eso le digo todo. Que el amor de una madre. Más grande, hermano. Eso no lo supera nada. El amor de Dios es incomprensible.
Y la Biblia da una cantidad de términos: insondable, incomprensible, inmarcesible, hermanos, inentendible, inescuchable, invisible. Es que no se puede entender. Esa expresión de tal manera es una expresión, hermanos, que es incomprensible para nosotros. Nuestra mente humana no alcanza a entender la magnitud del amor de Dios. ¿Y por qué? Porque es que yo soy bueno, yo soy fulano, yo soy sultano. No, porque Él es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es ¿qué? Amor. La esencia de Dios es el amor, y lo demostró a través del sacrificio de su Hijo. No es por lo que yo haga, es por lo que Él ya hizo en nosotros en la cruz. De nosotros depende, hermanos, acercarnos o no a su misericordia. Isaías capítulo 53. A mí este texto, hermanos, me demuestra el inmenso amor del Señor. Isaías capítulo 53. Dice el versículo 3. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Vamos despacio. Vino Jesús. A ver. En el Antiguo Testamento termina con Malaquías, con una profecía de castigo, condenación para la raza humana, para el pueblo de Israel. Luego vienen 400 años donde Dios dijo: hagan lo que quieran, conmigo no cuenten más. No hubo profeta, no hubo maestros, no hubo nada. No sé si alguien tenga una Biblia en físico por ahí que me preste un momentico. Una Biblia en físico. Búsquenme ahí Mateo capítulo 1, hágame el favor. Y ahora la tecnología nos quitó esa verdad. Pero entre Malaquías 3 y Mateo 1 hay una hojita en blanco. Ahí solamente en blanco. Hay una hoja en blanco. Sí, hay una hoja en blanco. Acá, hermano. Aquí la puesto el Nuevo Testamento, pero originalmente esta hoja es totalmente blanca. Y esta hojita significan 400 años del silencio de vida. Esa hoja no está aquí puesta porque se hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no. 400 años del silencio de vida. Toda la Biblia contiene 1600 años de historia. Toda. 1600 años de historia. Hasta aquí, hermanos, venían varios años de historia y aquí 400 años. O sea, en los demás textos hay 1200 años, aquí hay 400 años. Imagínense ustedes, una cuarta parte de la Biblia contiene de Dios. Sobre Dios dijo: si quieren hacer lo que quieren, hagan. Y los que conocen la historia sagrada, hay un escritor antiguo llamado Josefo, Flavio Josefo. Es un escritor antiguo. Narra, hermanos, las peores situaciones del pueblo de Israel. Lo peor que les pudo pasar. Uno de los emperadores, Antíoco Epifanes, ¿sabe qué hizo? Cogió a los sacerdotes de Dios y los llevó al templo, al tabernáculo, y con las propias uñas les hizo arrancar el oro de las paredes. Y cuando ya desmanteló totalmente el tabernáculo de Dios, y inmediatamente en el altar de Dios sacrificó un cerdo, un marrano. Se imagina, hermano, que se sacrificaba ahí eran corderos, ovejas, y este tipo sacrificó un cerdo. Eso es lo que en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías habla de la abominación desoladora. Y hermanos, empieza todo un dolor y un trámite de dolorosísimo para el pueblo de Israel. Y a lo último empieza el reino romano, sobre el cual nace Jesús. Pero hermanos, durante 400 años Dios Padre estuvo airado con el pueblo por sus pecados, por su maldad. Ustedes no me quieren a mí, entonces hagan lo que quieran. Y fue terrible. Pero hermanos, el Señor ya tenía
preconcebido un plan de salvación. Y viene Jesús. ¿Qué hace Jesús? Literal, hermanos, poner el cuello para acercarnos a nosotros con el Padre y el Padre con nosotros. Jesús mismo lo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro. ¿Ven? Jesús, hermanos, viene a unirnos otra vez con el Padre. En el sacrificio, cuando Él muere, cuando fallece, cuando ya expira, una de las cosas que suceden es que empieza a temblar la tierra y todo eso. Dice, pero que el velo del templo se rompe en dos. ¿Cuál velo? El que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Ahora todos ustedes y yo podemos entrar a la misma presencia de Dios confiadamente, dice Hebreos, tranquilamente, sin peligro de muerte. Todo lo contrario, lo único malo que nos puede pasar en el lugar santísimo es que encontremos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Señor. En Marx viene el Mesías. Pero aquí Isaías capítulo 53 versículo 3 dice, despreciado y desechado. ¿Qué hizo el pueblo? Lo despreció y ¿lo qué? Y lo desechó. Ahora yo le pregunto, ¿está pasando lo mismo hoy en día? Y si esa veinte de afuera, uy, lo rey. Y cuando nosotros pecamos, ¿qué estamos haciendo? Despreciándolo y desechándolo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. No es cualquier cosa, hermano. No, hermano, olvídelo. Hace unos años se grabó una película llamada La Pasión de Cristo. Un director muy conocido, famoso a nivel mundial, llamado Mel Gibson. Una de las películas más crudas, hermanos, de nunca en mi vida he visto todas las pasiones de Cristo que usted se imagina. Desde niño las he visto. Pero esa, hermano, de la más cruda de todas. Y cuentan los actores, hermano, que cosas tremendas pasaron mientras estaban grabando. Cosas tremendas. Tanto que el que hizo de Jesús, Jim Caviezel, se convirtió al Señor. Después de ser casi que ateo, hermano. Y representando, y él decía, aunque eran efectos especiales, lo que las heridas y todo eso, eran efectos especiales, él dice, yo sentía lo que Jesús sintió. Y en varias escenas cuentan de que veían personas que no eran de la producción, pero estaban ahí, hermanos, ángeles, hermanos, allí. Y es una de las películas más descarnadas que hay, hermanos, y que muestra un poquito de lo que significa varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos su rostro y menospreciado, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo la misericordia de Dios, hermanos. ¿Quién se atreve a hacer todo esto por un humano pecador, caído, que no tiene insensible? Solamente el amor del Padre. Solamente el amor de Dios. Sí, hermanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ni siquiera fue golpeado, molido. Y el castigo de nuestra paz, la tranquilidad de la salvación, fue sobre él. Y por su llaga, sino nosotros que, porque no se cometen sus obras. Ahí donde está de sus ojos. ¿Por qué no levanta un poquito sus manos?
Y le dice, Señor, gracias. Es tan corta una palabra de 7 letras para describir lo que hiciste por nosotros en la cruz. La palabra gracias es tan corta, pero es la única que hay en nuestro idioma. Gracias, Señor, gracias. ¿Cómo no agradecer, Señor, todo lo que hiciste por mí en la cruz? Cuánta maldad y cuánto pecado hay en nosotros. Pero llevaste nuestro dolor al Calvario y el castigo de nuestra paz fue sobre tus hombros. Molido por nuestros pecados. Y allí con tus brazos abiertos abrazaste a la humanidad pecadora y nos diste una oportunidad. Nos diste una oportunidad. El Señor está aquí en su iglesia. El Señor está en su casa en esta mañana. Aquel que murió en la cruz al tercer día se levantó, resucitó de entre los muertos y está aquí con nosotros en la iglesia, la amada del Señor, la novia, que está esperando el momento oportuno para las bodas del Cordero. Cuánta misericordia, Señor. Cuánta misericordia, Dios. Tú eres un Dios de oportunidades. Tan solo una boda bastó para que nuestros pecados fueran limpiados. Dele gracias en esta mañana. Dele gracias a Él porque debe estar de tal manera amaste al mundo. De tal manera me amaste a mí, Señor, que diste tu vida por mí en la cruz. No puedo decir que soy un hijo tuyo. De tu gloria no falla, no cesa, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor. Qué bello eres, Dios. Gracias, Señor, porque no solamente estaba la redención consumándose en la cruz, el perdón de pecados, la sanidad de los cuerpos, de los corazones, la limpieza del alma y la futura y gloriosa Sion para nosotros. Dígale donde usted está, Señor, gracias. Cuánta misericordia, Señor. Cuánta bondad. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Lo único que podemos hacer es con una vida santa y piadosa delante del Señor y demostrar esa gratitud. Podemos quedarnos simplemente en palabras si con nuestros actos echamos abajo esas palabras. Jesús se entregó por nosotros en la cruz y hoy
La firma de nuestra salvación está puesta para ti, para mí. Él murió en la cruz, pero también resucitó. Pero se ascendió a los cielos después. Pero el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, les enviaré a ustedes la tercera persona que interviene en la salvación, y es el Espíritu Santo. Y hermanos, el Espíritu Santo intervino desde la concepción del vientre de María. Pero adicionalmente a eso, durante toda la vida terrenal, Jesús fue acompañado por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Fue acompañado, siempre el Espíritu Santo estuvo con Jesús. De la misma manera que el Espíritu Santo está con nosotros como iglesia del Señor. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma, dice la palabra. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan el Bautista estaba allí con el Mesías. Y una vez, hermanos, desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Juan entiende que él era el elegido, el Mesías. Y le dice: tú eres el Mesías. Te escucha una voz, porque es que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo participó en la resurrección, en la consumación del plan redentor. La Biblia dice que por el poder del Espíritu Santo Jesús se levantó de entre los muertos. Fue el Espíritu Santo quien lo resucitó, porque es que el Espíritu Santo, según Juan capítulo 6 versículo 16 versículo 8 al 11, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. No nos acusa, nos convence de pecado. El acusador es el diablo. Nos convence. Es el que nos dice lo que tiene que hacer. Y déjenme decirle algo, hermanos. Lo que acabó de pasar es el Espíritu Santo en nosotros, presentándonos a Jesús y diciéndonos: todavía hay una oportunidad. Porque es que el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Hermanos, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios, herederos de las promesas del Señor. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Es el único que lo puede hacer. El Espíritu Santo testifica a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es la garantía, son las arras, es la seguridad de nuestra redención. 1 Corintios 5:5. Usted y yo tenemos garantizada la salvación si así lo aceptamos. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, dice, a fin de que el Espíritu Santo sea salvo, que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Es el Espíritu el que nos da esa seguridad. Son las arras de nuestra herencia. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Solo depende de nosotros. El plan de redención ha sido expuesto esta mañana. El Padre lo preconoció y lo hizo para que usted y yo fuéramos salvos a través del sacrificio de Cristo y por el testimonio del Espíritu Santo. Pero en últimas, la decisión la toma usted y la tomo yo. Es vuestra decisión. Así que, hermanos, hoy es el día de salvación. De ti depende aceptarlo. De ti depende aceptarlo. Y por eso la Trinidad de Dios participa del plan de redención. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, con un único propósito, y es el hombre sea salvo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la bendición, a la salvación de nuestras almas. Y es el Espíritu Santo el que a usted y a mí hoy nos está diciendo: aquí está Jesús. Nos está dando una opción. Nuevamente, tienes de todos los árboles del campo
puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no. Nuevamente, tú decides, yo decido. ¿Comemos el fruto prohibido o disfrutamos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Señor, en tus manos estamos. Gracias. Gracias por ese sacrificio eterno por nosotros en la cruz. Gracias por esa bendición, Señor, que nunca falla. Gracias, Padre eterno, por diseñar ese plan de redención. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, juicio y justicia, a fin de que el hombre sea salvo por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tanta bondad, tanta misericordia, Señor. Es tu amor quien nos sostiene y quien nos ayuda en todo momento. Te doy gracias en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Dasi consuelo divino mi, nos pensará cada sisino duple vivo, non ave ni passe.